No lo puedo sacar. Ay, pucha. Espacio, desactivar micrófono. Bueno, listo. Ahora sí, buenas noches, perdón. Casi que no puedo activar mi cámara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Pudieron revisar la plataforma? ¿Cómo nos fue? Cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Control de desactivar. ¿Cómo estás? Pues yo no puedo mirar eso por lo que les había comentado que estaba hospitalizada en el hospital de Kennedy. El viernes preciso fue la cirugía y hoy pues ya estoy yo aquí, pero de todas formas no he podido movilizar muy bien esa mano. De todas formas está enyesada y todo. Entonces me toca así con el micrófono y con la cámara, no puedo No te más. preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Ah, bueno, gracias. Listo. Buenas tardes, yo no he podido ingresar para ver lo de la plataforma. ¿Por qué nos puede ingresar? Cuéntanos. Catalina López se ha unido. Porque la verdad no encuentro el modo de entrar a la plataforma. ¿Cómo está, señora Ligia? Por un momento voy a mandar en un momento por el chat el link de la asistencia al diplomado. Usted ahí, por favor, mándenme un mensaje y revisamos primero las credenciales, ¿no? Si tiene las credenciales correctas. Y en caso de que las tenga, la mandamos un tutorial como le hemos estado mandando a las personas. Entonces, yo en un momento les voy a compartir el link de asistencia para que ustedes puedan escribir directamente. Bueno, muchas gracias. Control de desactivar micrófono. Listo. Bien, vamos a iniciar entonces. Ya saben que si tienen dificultades con la plataforma, pues pueden escribir y para que les apoyen. Sí es importante que puedan acceder a la plataforma porque ahí estamos dejando los textos. Para el día de hoy tenían como una actividad, sin embargo, si no la hicieron, no se preocupen. Ya vemos cómo lo Camila Vera ha resolvemos. levantado la mano. Señora Camila, cuéntanoslo todo. Bueno, entonces, pues yo ayer entré la tarea, no encontré nada en la plataforma. Entonces, pues, yo quería sugerir que la subir a- antes de la clase. Control de su micrófono. Vale, Camila, entonces tú dices que entraste a la plataforma y no Disparo deseado, encontraste como lo que, digamos, los recursos y demás, entonces no te preocupes y no se preocupen, si no los encontraron ya vemos cómo lo vamos resolviendo. Listo, no se preocupen, igual la idea si en dado caso, cuéntanos, porfa, levanten la manito, solo las personas que sí pudieron entrar. Nancy Cuenca ha levantado la mano. Señora Nancy. Ay, hola, buenas noches. Yo Hola. sí pude ingresar a la plataforma, sí encontré. Aló, ¿me escucha? Y te escuchamos. Nancy Cuenca. Qué pena si estoy en la calle. Yo sí pude ingresar a la plataforma, encontré los materiales y de hecho yo envié la carta, o sea, subí la tarea. Entonces, no, la verdad, el texto pues interesante, pero muy largo. Digamos que no lo alcancé a leer absolutamente todo, dejé de lado lo que era de Argentina, pero pues sí lo pude leer y pues hacer la tarea. Su micrófono. Listo, no pasa nada si no alcanzaron a leer todo el texto, no pasa nada si, o sea, la idea también es como que lo podamos conversar, pero tranqui, ¿listo? Entonces vamos a bajar las manitos, quienes ya intervinieron. Solo les va a pedir algo. Porfa, Nancy, si puedes bajar la manito, gracias. Si nos ayudan, porfa. Bueno, pues ya sé que varias personas sí pudieron entrar,
si el texto es largo, si el texto está enredado, si es que el texto está Natalia Baeza dice súper en el chat, yo sí difícil. puedo entrar a la plataforma, pero pues no tengo cabeza para nada, mi papá falleció. Ay, Natalia, lo sentimos mucho. Lo sentimos y sabemos que igual si Natalia Baeza. no puedes estar, digamos que hoy en el espacio, también lo entendemos, ¿sabes? Y te acompañamos, Catalina López ha abandonado la... pues, digamos que en esta difícil situación, sabemos que no es nada fácil, creo que, pues, lo entendemos y si quieres igual, creo que la clase de hoy va a estar grabada, entonces si quieres, pues, luego cuando realmente puedas como ponerte al pendiente, está bien, pero por ahora lo más importante es que tú estés bien y que, pues, digamos, puedas como ocuparte en lo que tienes que ocuparte en este momento. Profe, Señora, gracias por entender la situación, mil gracias por ponerse pues, en mi posición, mil gracias por su amabilidad. Control de tu micrófono. no, es lo mínimo que podemos Te hacer, igual acompaño porque de todo corazón porque yo también pasé por eso y es sí. durísimo, pero llevémosla en el corazón, no la hagamos sufrir. El alma tiene que descansar. Yo sé que es duro, pero saquemos fuerza, lloremos por ellos para que nos ayuden. Claro que sí, señora, a todos les agradezco, gracias de nuevo. Susana Bermúdez ha abandonado la reunión. Dale, igual sí, en serio, si crees que debes retirarte, está bien. Y cualquier cosa que necesites, igual nos contactas y con mucho gusto lo conversamos o te adelantas o bueno, ahí vemos, digamos que, pues nada, sabemos que son momentos bien difíciles que uno no espera, pero que también hacen parte de la vida y precisamente fíjense que hablar de todo este tema del humano, ¿cierto? Que es un poco lo que nos convoca el día de hoy, pues tiene que ver con estas cosas, ¿no? Lo humano y que implica ser humano, pero también que implica la humanidad del otro y el encuentro con el otro y con la otra, y eso parece ser pues bastante filosófico, pero además fíjense que el texto también nos habla sobre el ser y el ser tiene que ver también con la existencia, ¿no? Entonces, hoy vamos a conversar sobre estos temas porque además claramente involucran a las personas o nos involucran a las personas Natalia con Baeza ha discapacidad. abandonado la reunión. Entonces, pues bueno, Susana Bermúdez. ya un poco entendiendo la situación de la compañera, Simba se ha unido. vamos a un poco, hoy vamos a tener como una sesión bien interesante porque vamos a conversar entre nosotras y esto nos va a permitir como avanzar también hacia el diálogo, digamos que al interior de la clase. Entonces, vamos a iniciar retomando un Vamos, poco Sarmiento se ha unido. lo que vimos la clase pasada, que tiene que ver precisamente con esto de las Catalina construcciones López se ha sociales. unido. Y estas construcciones sociales, vamos a llevarlas hoy. Si quieres, me ayudas, Dylan, porfi, con el video. Vamos a poner un video que es muy interesante. Para mí personalmente me parece muy interesante, pero creo que, y lo que quisiera es que lo analicemos con un poco entendiendo esto que hemos hablado y es sobre la construcción social. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa socialmente? ¿Cómo la sociedad ha venido construyendo a las personas con discapacidad? Entonces vamos a poner el video, yo voy a silenciar mi micrófono, voy a apagar mi cámara para que ustedes puedan concentrarse en el video y ya vamos a conversar. ¿Listo? Ya, un momento, profe, comparto el video. No sé si ahí lo escuchan. Control de tu micrófono. No, No, disculpe, Mireia, compartí mal, estoy compartiendo toda la pantalla en vez de la pestaña. Dame un minuto. dale, no te preocupes. ¿Listo? Sí, esperemos a ver si suena. Deme un minuto, por favor.
Les pido una disculpa por la demora. Ahora sí. De los 5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Crea tu sitio en WordPress en 5 minutos. Con la inteligencia artificial. ¿Listo, profe? Ese fue el video. Espacio, desactivar micrófono. Mi computador está rebelde. Listo. Bien, entonces, de acuerdo a lo que pudimos ver en el video, ¿cuáles creen ustedes que son esas cosas incorrectas que todavía pasan frente al tema de discapacidad o frente a lo que les ha pasado? ¿Se sintieron identificadas? Sí, no. ¿Encuentran que todavía hay esas cosas incorrectas o tal vez no? Cuéntenos, por favor. Control de desactivar. Camila nos dice todas y creo que alguien levantó la mano. Sí, tenemos la mano levantada de Mónica. Mónica, tienes la palabra. Listo, Mónica, dale. Que todavía creen que las personas con discapacidad requieren ayuda, ¿no? Entonces, que ellas no pueden. Entonces, en el video mostraban que jalaban a la persona con discapacidad visual intentándolo pasar. Entonces, al final dice, bueno, si yo necesito ayuda, te lo haré saber. Y es respetarle esos espacios. Ellos pueden. Y también es incentivar a la autonomía y la independencia de ellos, que es su derecho. Control de desactivar. Total. Digamos que, ahí es importante, Mónica, lo que mencionas, porque nos permite empezar a entender, venga, todavía socialmente hay unas constricciones hacia el otro. O sea, nuevamente volvemos a lo mismo y voy a ir sobre el ejemplo que pone Mónica. No porque las personas ciegas, no requieran cruzar o... Pero si no se hay una punto, se ve como Claro, pero fíjate, Mireya, que, bueno, voy a terminar con lo que estaba diciendo y ya te respondo. Y es que fíjense que a veces pareciese como si
las personas estuvieran como una marioneta, ¿no? Las llevan de un lado para otro sin preguntarles nada. Y ahí un poco voy a ir hacia lo que dice Mireya, y es claro, si no se ayuda, entonces también se ve mal. Pero pues venga, ¿no estaría mejor que a uno le preguntaran si necesita ayuda? ¿No estaría mejor que a ustedes dijeran, venga, necesita que le ayude a cruzar? Porque eso pasa un montón. Personas que, por ejemplo, son usuarias de sillas con ruedas y que a veces, no sé, necesitan o a veces no quieren subir una calle, no quieren subir y los van subiendo sin preguntarles absolutamente nada. Y eso es absolutamente problemático porque es como si usted le obligaran a hacer algo que no quiere hacer. Esa es la gran diferencia entre entender realmente a las personas, apoyarles y realmente pues hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que hay que hacer es primero preguntar, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hay como ejemplos y Camila nos decía como todo el tiempo me pasa, todo el tiempo esto me ocurre, ¿no? Si ese video es mi vida. Yo creo que la de muchos, Camila, yo creo que la de muchas personas, ese video es como el reflejo de lo que pasa socialmente. Por eso acá hemos insistido tanto en que la discapacidad es una construcción social. María, adelante. Yo que se ve en el video, muchas veces lo he sufrido yo en carne propia y mi mamá. Porque uno sube a un transporte público, véalo como lo vean a uno, así sea en el Transmilenio, en el sí, donde sea, lo ven a uno, que tenga la mano así como la tengo yo ahorita con el cabresto y eso, no les importa, se hacen los dormidos o cualquier, porque piensan que uno no, que porque está uno joven y lo ven bien, uno no tiene ningún tipo de discapacidad y no preguntan. Y lo que mismo en los hospitales también lo discriminan a uno mucho. Sí, claro, es que pasa de todo, ¿no? Hay discriminaciones, pero también hay una falta de reconocimiento, pero también hay toda una serie de, digamos, por eso es importante pensarse también cuál es el lugar desde donde nosotros nos enunciamos, por eso vamos a hablar ahora más adelante. Lo primero que queremos seguir reconociendo en esta sesión es definitivamente la discapacidad hace parte de una construcción que hemos hecho sobre el otro. Yo quiero preguntarles, por ejemplo, recuerdan que la clase pasada preguntábamos, venga, ¿todas las personas caminan de la misma forma? Rodar en una silla de ruedas no es una posibilidad también de caminar. Entonces, para que ustedes lo analicen, porque creo que es muy importante pensarse en todos estos elementos. Y es, ¿todos aprendemos de la misma forma? Es más, ¿todas y todos vemos lo mismo? Son elementos que hay que pensar. Y hoy hay una nueva pregunta que queremos dejar en el espacio y es, ¿quién decide quién es o no normal? ¿Y qué es ser normal? ¿Y cuándo sí o no se es normal? ¿Cierto? Porque entonces, en ese sentido, ninguno seríamos normal o normales. Listo. Alguien o alguna de las chicas que pudo acceder a la plataforma y pudo leer una parte del texto, quiere contarnos algunos aspectos que le hayan llamado la atención, también aspectos que ustedes digan, no, Lucía, vean, no estoy nada de acuerdo, no me parece, el texto no me gustó, o el texto tal cosa, o el texto me parece interesante, o el texto no, lo que quieran, pero es importante escucharles. Entonces, no sé, por ejemplo, sé que Nancy nos dijo que había leído el texto, una parte, no todo, no importa, está bien, pero quisiéramos conversar sobre algunos aspectos del texto. Control D. Joana, adelante. Buenas noches para todos, gracias. Bueno, pues de todo lo que hemos hablado en este ratico de clase, pues, y lo que contextualizamos en la clase pasada, pues que también hacía alusión a la tarea y a la carta que teníamos que realizar.
Bueno, pues a través de las vivencias y la escucha a las demás personas, también tanto cuidadoras como en condición de discapacidad, llegué como a final que hay algunas personas que sí aceptan su discapacidad, la entienden, o a través del tiempo o a través de las vivencias que van teniendo, aceptan o no su discapacidad. Yo en lo personal, yo digo que todos los seres por encima de normalidad, discapacidad, condición, enfermedad, lo que sea, somos únicos e irrepetibles, que desafortunadamente por la parte médica de, por lo menos yo hago relación a mi país, en donde he vivido toda una vida, Colombia, desafortunadamente generalizan. Para lo que sea, generalizan. Y me parece una práctica muy errática, pero pues es muy difícil de cambiar el mundo, o al menos a Colombia así en un instante. Y como dicen, una sola golondrina no va a hacer llover. Entonces, a lo que yo he llegado a conclusión es que finalmente a través del tiempo, cada persona que padece alguna discapacidad, finalmente pues es quien termina en algún momento de su vida aceptando la discapacidad. Porque pues escuchando el relato de la compañera de la clase pasada, que ella decía que no, que ellos luchaban, que habían hecho, que su esposo había hecho, pero que finalmente había indicado: si tengo una discapacidad y aún tenga la discapacidad, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer. Entonces finalmente sí debe haber una aceptación de cada individuo que padece alguna dificultad o alguna barrera, sí debe aceptarse, y por lo menos no podemos tampoco generalizar que sea lo mismo en un adulto, pero que tal vez por sus condiciones, su edad, su pensamiento o su forma de razonar sea diferente. Es quien, el individuo es quien acepta la discapacidad. Yo lo digo en mi caso, pues por mi hija, porque pues le dije sí, tiene que aceptar. Es importante, yo no le puedo tapar el sol con un dedo y decirle: no, hija, es que tú tienes que estudiar, porque es que tú tienes que ir, y porque es que tú tienes que tratar de ser lo que dice la sociedad, y es que tienes que, así por inclusión, estar ahí. Viendo que fue por lo menos el año pasado un año de frustración, de bullying, de estados anémicos depresivos, de convulsiones que le daban por el bullying que le hacían en el colegio. Entonces no, yo dije no. Para mí la inclusión no es forzar a las personas a que tienen que ser lo que consideramos normal. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. La discapacidad es la discapacidad, desde cualquier punto está diagnosticada por algo médico, sí está identificado por eso. En nuestro país, Colombia, vuelvo y lo reitero, para un certificado de discapacidad y para acceder a todo, tienes que tenerlo. Entonces, pienso que de pronto en un papel están muy escritas las cosas muy bonitas. Y, ay, sí, la discapacidad, pero me pasó hace menos de 2 semanas en un hospital. Y no, sí, tú tienes discapacidad, sí, y aquí la disponibilidad de agenda es tal. Así traiga usted la orden de la juez por una acción de tutela por algo médico, no, aquí esa es la disponibilidad. De Qué acuerdo. pena, lo sentimos. Entonces, de eso hago realidad que la sociedad como tal, dicen sí, hay algo de discapacidad, pero no aplican la ley. ¿A qué va esto al texto? A que al texto dice o nos indica que definitivamente en Latinoamérica la forma de hacer que la gente escuche es que nos reunamos varias personas con la misma condición o con la misma barrera o con la misma dificultad, y le mostremos a las demás personas, a una sociedad: hey, sí, oye, aquí estamos. Entonces creo que pues de eso trataba el texto, que son voces de mujeres, voces de jóvenes, de movimientos indígenas, de afrodescendientes, de campesinos y de todas estas cosas. Y que dependiendo de la región o la parte socioeconómica en la que tú vivas una discapacidad, puedes entenderlo, socializarlo y compartirlo. Gracias. Uy, es que Joana, te has dicho cosas tan interesantes que creo que es lo que vamos a abordar en toda la sesión, pero quiero irme primero con una partecita que mencionaste, y es
las formas como en Colombia se ha construido la discapacidad. Y es, claro, hoy en Colombia nos dicen, ojo, usted tiene que tener un certificado, o sea, usted tiene que, al menos yo, y conozco como varias gente que no lo tiene. Yo, bueno, esa es otra discusión, pero yo, por ejemplo, no tengo el certificado de discapacidad. Nunca lo he sacado, nunca lo he tenido y pues no sé, por ahora no lo voy a tener. No sé en un tiempo, pero por ahora no lo quiero, no lo voy a tener. Pero creo que tocas varios puntos que son muy importantes y que tienen que ver con la construcción que se ha hecho sobre la discapacidad, pero es que también tocaste un tema fundamental que es la institucionalización y cómo las instituciones todavía perpetúan unas violencias, pero también tocaste todo el tema de la movilización y creo que en esencia tocaste unos temas súper importantes del texto. Es decir, y también tocaste todo un tema digamos, latinoamericano, ¿cierto? Que nos dice realmente cómo se ha ido construyendo la discapacidad y esencialmente sobre eso trata el texto. Entonces, lo primero que quiero que analicemos, gracias Joana, creo que nos das elementos súper importantes para abordar la sesión de hoy. Creo que... vea, Mónica levantó la mano y Nancy también. Entonces, yo no sé quién estaba primero, Mónica y después Nancy, o primero Nancy y después Mónica. Ay, no lo sé. Pero si les parece, vamos con Nancy y luego con Mónica, ¿sí? Entonces Nancy adelante y luego Mónica. Uy, Nancy, ¿sabes que no te escuchamos? Casi te escucho súper entrecortado. Súper entrecortado. Sí, si quieres vamos con Mónica y ya cuando Nancy, ay, es que claro, sabemos que van a entrar en lo que sea, pero si quieres vamos con Mónica y ya vamos con Nancy. Ok, pues sí, el texto verdaderamente estaba muy largo. Yo lo leí, no lo leí todo, pero en lo que alcancé a leer hice como un cuadro comparativo, porque el texto nos hablaba de los diferentes modelos. Entonces nos citaba 3 modelos, pues el modelo médico rehabilitatorio, el social, y yo digo que es el modelo a que se debe llegar todo el mundo, ¿no? Y es la perspectiva crítica de la discapacidad, ¿sí? Es como el modelo a futuro, que todavía considero, yo no sé, que estamos en ese proceso. ¿Y qué pasa? Y es que lo que me llama la atención de este modelo es que la conciencia de la discapacidad está en el producto de las relaciones de poder, de opresión. O sea, aquí ya estamos hablando de una opresión, no estamos hablando de solo barreras, sino estamos hablando de estructuras que hay que transformar y promover una justicia social. Y hay que cambiar, digamos, el responsable del cambio. El responsable del cambio no es la persona con discapacidad, ya no son las barreras, sino que ya hay que transformar toda la estructura y promover una justicia social, ¿sí? Un sistema, una mentalidad. El rol de la persona con discapacidad ya es un rol muy activo en donde es un agente político y social, es protagonista de sus decisiones, se toma en cuenta su voz propia, su subjetividad. Aparte de ser un sujeto de derechos, también es un sujeto de deber, y es un agente de cambio. Y ahí hay que reconocer también en esto, y es una diversidad que, listo, todo, a ver, las personas con discapacidad visual, pongámosle, no todas las personas con discapacidad visual se sientan de la misma manera o manejan el bastón de la misma manera. O sea, aquí viene, no homogenicemos, sino que somos diversos
y también valorar la interseccionalidad. Pero esto también hay como unas limitaciones en este modelo. Y es que este modelo requiere cambios de estructuras complejas y enfrenta una resistencia cultural y política. Porque llegar a estos cambios en donde a pesar de la historia todavía se siguen dando y el cambio de mentalidad es muy complejo. Entonces, el aprender a desaprender eso que durante mucho tiempo nos han inculcado, durante mucho tiempo nos han enseñado y ya venimos, perdón la palabra, como con esas mañas, como con esos pensamientos. Y es aprender a desaprender esos pensamientos. Que una persona con discapacidad sí puede, que una persona con discapacidad merece ser incluida. O sea, como decía la profe en la clase pasada, no es que le estén haciendo un favor. Ay, gracias porque mi hija estudia. No, es que es un derecho que ella tiene. Igual como lo tiene un niño de 5 años entrar al jardín sin una discapacidad, lo tiene un niño de 5 años con una discapacidad. ¿Ya? Gracias, Mónica. Es que creo que has tocado tantos temas importantes, es que, vean, escucharlos es bien interesante porque Joana nos trae como unas discusiones y se para desde un lugar súper interesante. Y ahora Mónica nos trae otras discusiones que tienen que ver con lo mismo claramente y también se para de un lugar muy interesante y nos dice, ojo, vea, aquí hay que pensarse desde un modelo más crítico. Y entonces, primero quisiera como dejar algo bien interesante y es, fíjense que hay un encuentro desde lo que dice Joana y desde lo que nos advierte Mónica y es, venga, realmente hay que hacer movimiento. Hay que hacer movimiento y el movimiento es tejer en colectivo, pero tejer en colectivo no desde los modelos precarios, no desde, ay, muchas gracias por permitirme estar, sino desde los modelos, digamos, un poco políticos, ¿sí? Y uno diría, ay, Lucía, pero venga, hay que hablar de lo político. ¿Qué es eso político? Pues lo político tiene que ver con una postura que también creo que Joana a su manera no lo mencionaba y que Mónica lo trajo de manera mucho más, digamos, puesta sobre el texto y es, nosotros hemos vivido sobre unas relaciones de poder. ¿Y qué quiere decir una relación de poder? Una relación de poder es cuando el médico, el abogado, el trabajador social, el arquitecto, otros, las instituciones nos han dicho cómo vivir. Miren, esto lo voy a decir con todo. Esperen que tengo que ser muy... voy a ser políticamente incorrecta yo hoy, pero tiene que ver incluso con ese certificado de discapacidad, ¿saben? Porque si bien es cierto, el certificado nos ha dado unos elementos, ¿cierto? Pero también el certificado nos ha puesto unas barreras. O sea, si alguien de salud, creo que me van a matar, pero había que decirlo. Y es que, fíjense que el certificado también termina siendo una forma de etiquetarnos, de ponernos en una posición y en un lugar desde donde las instituciones nos hablan. Miren, hace un tiempo yo tenía una discusión, o bueno, no discutíamos, analizábamos con unas compañeras de educación, de hecho del ministerio, y hablábamos sobre qué implicaban los certificados. Y mencionábamos, venga, los certificados en realidad como que nos dan o que no, o que nos dejan o que no. Y cómo el certificado a veces para los niños que no lo tienen, ¿cierto? Que están incluidos en la escuela, cómo generan unas barreras. Y esas barreras generan a veces que les hagan un plan individual de ajuste razonable, por ejemplo. O que simplemente el diseño universal del aprendizaje en el aula, ¿cierto? Vamos a responder ahora una pregunta y es, ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser humano? Primero quiero que respondamos, pueden responder por el chat, por favor, lo pueden escribir como, ¿qué es eso? Y de acuerdo al texto, para quienes no lo leyeron, para quienes
perdón, para quienes lo leyeron y para quienes no lo leyeron, cuando usted le preguntan qué es ser humano y quién es ser humano, ¿usted qué diría? ¿Cuál sería esa respuesta? Control de tu micro. Voy a volver a repetir las preguntas, ¿qué es ser humano y quién es humano? Para que, porfa, tal vez en una sola respuesta, puedan escribirlo y nos cuenten para ustedes qué es ser humano y quién es humano. Control de tu micro. Gracias, Joana. Creo que es bien importante lo que escribes. Pero bueno, al respecto, entonces yo quisiera ir conversando, porque saben que Profe, a veces... tenemos una persona con la mano levantada. ¿Tienes el uso de la palabra, Nancy? Listo, dale, sí, dale. Si quieres intervienes y ya conversamos. Pero ahí me escuchan, qué pena. Es que como en algunos proyectos de la carrera de orientación a la señal, no sé si me puedan escuchar. Sí, ahí te escuchamos un poquitito mejor. Un poquitico mejor. Ok, bueno, respecto a lo que estamos hablando, me parece también importante que cuando hablamos también de, bueno, la posición, primero la posición que todas las personas tenemos frente a la discapacidad va dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Principalmente de nuestro sistema de creencias, de nuestro sistema de valores, de la perspectiva que tenemos de la vida y además de las experiencias que tenemos todos de cerca. Porque claramente hasta que las personas no tenemos o no vivimos de cerca una situación de discapacidad, pues no conocemos todas las barreras y todos los prejuicios y todas las dificultades que se deben atravesar en el día a día, ¿sí? Y además cuando hablamos de discapacidad, yo creo que el tema es tan amplio y creo que las lecturas también le hacen a uno cuestionar muchas preguntas, ¿no? Cómo hay de diferencia en los tipos de discapacidad y en el origen de los mismos. Además, las expectativas que se tienen socialmente de acuerdo al género, ¿no? Porque muchas veces no se habla de estos temas. Tampoco muchas veces hablamos de lo que es la sexualidad y el tema de la reproducción en la discapacidad, ¿no? Entonces, y asimismo, como la lectura nos decía, obviamente, el impacto que tiene la educación, la parte étnica, la parte sociopolítica, y además de las situaciones de discapacidad, ver cómo también hay personas han sido vulneradas en todos sus derechos, privadas, abusadas. Pues son temas bastante complejos que muchas veces no los pensamos de manera consciente, ¿no? Entonces, ahorita que tú mencionas el tema del certificado de discapacidad, lo que puede ser una etiqueta, pero también si no se tiene esa etiqueta, o sea, surgen muchas cosas, y a eso me refiero sobre todo en los tipos de discapacidad, ¿sí? Porque de todos modos cuando hablamos mucho de la discapacidad física, pueden haber ciertas barreras y cosas, pero es muy diferente cuando hablamos con el de la discapacidad intelectual y mental, ¿no? En lo que es cognitivo. Entonces, de hecho en el texto también hace referencia a ese tema, entonces sí es bien importante también mirar esas posturas. Nancy, digamos que es que hicimos nuestro mayor esfuerzo por entenderte, pero había mucho eco. Sin embargo, digamos que entiendo que estás conversando
sobre aspectos del texto en dos elementos, y uno es, primero lo que decías es, bueno, la discapacidad se vive de diferentes formas, sí, en esencia. Creo que cada quien, a partir de las experiencias, la vida, las formas, la vida de diferentes maneras, pero también nos decías que aquí hay unas categorías que deberían tenerse en cuenta, como el género y como incluso todo lo que implica todo lo que implica los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Que claramente también es una discusión que hay que darse, y también mencionabas sobre lo que implica el certificado de discapacidad, que creo que es interesante porque sí puede ser una etiqueta, pero también puede ser una forma de reconocimiento, ¿no? Que sin duda alguna, muchos de los diálogos que se han dado en el marco del certificado tienen que ver precisamente con el reconocimiento, pero que también, como lo conversábamos la clase pasada, tiene que ver con cómo las personas sí se reconocen o no se reconocen como personas con discapacidad. Y ahí un poco llevamos a estas preguntas que ustedes han venido respondiendo por el chat, y es ¿quién es humano o qué es ser humano? Y fíjense que muchas veces el ser humano, Camila nos lo decía también en el chat, y tiene que ver con una complementariedad o integralidad de personas, ¿no? No es como simplemente decir como tú solo importas por esto, sino realmente es como entender quién eres tú que no eres una parte fraccionada, ¿cierto? Ni eres así como las personas han venido diciendo que eres, sino que toda la construcción y lo que implica ser, ojo, porque acá vamos a empezar a conversar sobre el ser, nos lleva a pensar en dos cosas. Una es quién soy yo, y la otra es cuál es la imagen que socialmente se ha construido sobre mí. Y lo que les voy a pedir es que vamos a dar 10 minutos de receso, pero primero vamos con Camila y ahí sí nos vamos a nuestro receso. Camila, adelante. Pues yo, desde que salí los certificados, yo he tenido un cambio respecto al documento, porque es un documento que a partir del reconocimiento de un puntaje que supuestamente nos sirve para las oportunidades laborales y para ciertos beneficios en el gobierno. No hay una sistematización de eso. Lo digo porque yo tengo el subsidio de transporte y me parece absurdo que en ciertas entidades como el PS tenía que decir nuevamente que tengo una discapacidad, que tengo tales condiciones, cuando supuestamente eso significa estar para hacer un reconocimiento de mi discapacidad, ¿no? Entonces, eso es contradictorio y luego absurdo. Igual yo me pensaba que por tener el certificado y por tener el subsidio de transporte que no cubre una mitad del ingreso en transporte, me quiten el beneficio de la exoneración de tributos.
es absurdo que, porque yo me pago una vez, que facturan el subsidio. O sea, mi discapacidad es motor. Entonces, pues yo no puedo manejar un carro. Evidentemente. Y me quitan. No, usted tiene que escoger al subsidio o la exoneración. Control de tu micro. Entonces, el vehículo que un certificado no existe antes. Tengo certificado en todas las entidades. Gracias, Camila. Creo que retomas aspectos importantes que además nos hacen pensar sobre lo que significa la garantía del derecho. Sí, la garantía del derecho que tiene que ver incluso con esto de los subsidios, pero que también tiene que ver con mi derecho incluso a movilizarme, a una movilidad segura, no, bueno, con el mío no, con lo que tú estabas mencionando, porque claramente hace parte de todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Que es muy, muy importante, pero que cada vez nos tenemos que acercar más. Joana, señora, para irnos al receso. Gracias, profe. Es que, pues, no sé, me parece súper interesante compartir lo siguiente. Es que es un paradigma la parte laboral en cuanto al certificado de discapacidad y, pues, no sé, pues desde mi experiencia, siempre lo digo desde una experiencia personal y espero que le sirva a muchas personas. Lo que pasa es que ese paradigma es lo siguiente. Resulta que cada empresa en lo estructural debe tener todo lo que es su seguridad social, lo que llamamos, lo que está incluido dentro de la ARL y los parámetros que indica el Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo, ¿qué indica? Que en salud ocupacional yo tengo que tener 10 reglas, exacto, 10 reglas para una persona, por lo general, que tiene todas sus capacidades al 100%. A eso es a lo que yo llamo una persona normal o con todas sus capacidades. Es porque no tiene ninguna limitación en ninguno de sus sentidos, ni de sus habilidades, ni en su parte médica. Eso es lo que indica el Ministerio de Trabajo. Entonces, si yo creo una empresa, qué sé yo, de transporte, por ejemplo, entonces digo, bueno, mis conductores que todos son sin ofender a nadie ni nada de eso, sino lo que nuestra sociedad considera normal. Entonces, mi empresa tiene esos 10 parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Si llega una persona en condición de discapacidad, yo tengo que modificar esas 10 cosas. Y para modificar esas 10 cosas y para incluir a mi ARL, para que me cubra a esos trabajadores, vale un dinero altísimo. Altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas dicen, yo no las voy a cambiar porque esto me implica, por decir algo, voy a decir, no sé, una bestialidad. El cambiar este formato para recibir una persona que tenga alguna discapacidad, cambiar estas 10 reglas con mi ARL y salud ocupacional me valen 15 millones de pesos. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Entonces, por eso es que limitan a las personas con discapacidad. Ahora, si van a una empresa y ven que esa empresa solo tiene los 10 parámetros, tiene la ARL, pero resulta que quiso ayudarle a una persona en discapacidad que está marcada por una ARL en una categoría 5 por sus patologías o por su certificado de discapacidad, vale actualmente en Colombia 220 millones de pesos. Que es lo que a mí nos ha pasado en mi caso, en mi hogar, que a mi esposo en más de 3 trabajos le cierran la puerta o cuando le van a hacer contratación por ARL le dicen, señor, muchas gracias, pero no tengo la disponibilidad de cambiar toda mi salud ocupacional para poderlo ingresar a usted, que ya tiene una categoría marcada en ARL en categoría 5. Lo siento. Entonces, ¿a qué va esto para ser más específico? A que si en una empresa, por ejemplo, pasa un desastre,
y yo tengo a todos mis 5 trabajadores en todas sus capacidades plenas. Yo les digo, por favor, vayan a la salida de emergencia, nos vemos en el punto de encuentro y todos van a llegar. Pero ¿qué pasa? Resulta que esa empresa decidió contratar a una persona, qué sé yo, parapléjica. Entonces, digamos, ¿qué tiene que hacer esa persona en salud ocupacional? Cambiar sus nombres, cambiar todas esas normas y contratar a una persona que esté pendiente de esa persona, que no se va a movilizar igual a mis otros 5 empleados, y eso que me cuesta 1 o 2 salarios mínimos. ¿Qué dicen las empresas? Disculpe, pero yo no estoy dispuesto a pagar eso. Entonces, la contrariedad no es del certificado, la contrariedad son, como lo decía la profesora en ocasiones pasadas, es la sociedad, son los sitios los que discapacitan a las personas, De acuerdo. intentando querer normalizar algo que no tiene reversa, sino que tenemos es que aceptarlo, superarlo, llevarlo y llegar a una mejor condición de vida. Entonces creo que eso es un paradigma muy importante para las personas que no entienden de pronto o han ahondado, no han tenido la oportunidad de ahondar en la parte laboral desde una discapacidad, como también me pasa, por ejemplo, con el caso de mi hija en la educación. Es que yo soy la que no quiero que esté en una inclusión porque yo no quiero que ella sea igual a los otros niños. No, yo quiero que ella, desde sus habilidades y desde su discapacidad, pueda llegar a ser una profesional, pero no tratando de forzar algo que isquémicamente no lo va a dar. Entonces, espero que pues me hayan comprendido la Uy, yo no parte es que laboral. tocas tantas cosas que creo que fue pucha, porque hay varias cosas, como tú lo mencionas, y ya le damos la palabra a Mónica para irnos al receso, porque como tú lo mencionas, miren, todos estos temas de discapacidad, un 99.999% están puestos sobre los paradigmas imaginarios sociales, ¿sí? Y esto tiene que ver con, claro, con la inclusión, vamos a ponerlo sobre la inclusión laboral, y es que todavía hay un montón de imaginarios, pero una cosa es los estudios de los, eso se llaman los certificados de invalidez, que tienen que ver con el puntaje que a ustedes les dan o que a uno le dan cuando le hacen esa evaluación, que tiene que ver con el médico laboral y que tienen que pasar por todo un ejercicio. Y otra cosa distintísima es el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad viene por una resolución, antes venía de algo que se llamaba el registro de caracterización y localización de discapacidad, que lo manejaba el Ministerio de Salud y que claramente, digamos, desde 2017 más o menos, 2015, sale una resolución donde dice, no, ya no va a haber más, digamos que el certificado va a tener que retroalimentar los registros en Colombia para saber cuántas personas con discapacidad hay, cuál es su situación, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que esto tiene que tener un equipo interdisciplinario, bueno, tiene todas unas condiciones, pero una cosa es como todo lo ocupacional frente a, que como lo decía Joana, claro, hay un montón de imaginarios sociales, ¿cierto? Pero no necesariamente para, y fíjense que ahí habría que pensar, pero no necesariamente para que yo, es decir, yo puedo estar incluido laboralmente en un contrato por prestación de servicios y no necesariamente tengo que tener el certificado de discapacidad. Pero si yo quiero estar incluido por no sé, de planta, tengo que tener el certificado de discapacidad porque la ley 2011 es específica en hablar sobre el número de personas con discapacidad que debe tener cada una de las empresas, al menos del distrito o del estado, más bien. Ahora, frente a lo que menciona Joana de la inclusión o la educación inclusiva, fíjense que ahí entonces lo que hay que ver también es cuál es el contexto desde la educación que se está dando. Insistimos acá con que el problema no es el sujeto, o sea, el problema no es que haya un sujeto con discapacidad. El problema son las barreras físicas, arquitectónicas, comunicativas y, como lo mencionaba Mónica, que creo que es súper clave, y es toda la estructura que se ha compuesto en la sociedad. O sea, esto nos tiene que llevar a pensar en algo, y es, entonces, si hablamos sobre el ser humano,
Entonces, ¿quién es el ser? Cuando hablamos del ser, ¿de quién o de qué hablamos? Sí, a las personas con discapacidad se nos ha ubicado en un lugar, pero ojo, que ubicar en ese lugar tiene que ver con lo que la sociedad ha construido sobre nosotros. Es decir, que hoy se hable de la discapacidad es porque ha habido toda una construcción sobre lo que significa la discapacidad. Que hoy estemos diciendo, venga, ojo con, es porque han habido unos diálogos que nos han llevado y nos han permitido conversar sobre esto. Vamos con Mónica y ahí sí nos vamos para nuestro receso. Ok, respecto a lo que decía la compañera de esos imaginarios, lo que pasa es que mucha gente no sabe también de alguna manera los beneficios que tiene usted como empresario en contratar a una persona con discapacidad. Nada más el programa que está desarrollando la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con el empleo incluyente. Si usted incluye una de las poblaciones vulnerables dentro que se encuentran las personas con discapacidad y usted la contrata con contrato legal vigente, y es para eso que se necesita el certificado, como decía la profe. Si usted quiere prestación de servicios, no hay problema, pero si quiere un contrato legal vigente que todo le cubra, perdón, necesita el certificado. Sin embargo, el certificado no te define como persona. El certificado es un papel, es como si tú llenaras una hoja de vida, es como si tú presentaras una prueba médica, o sea, eso no te define. Ahora, las empresas están obligadas a desarrollar los ajustes razonables. Lo que pasa es, y voy a decir algo con todo respeto, hay veces que las empresas no lo hacen y es por miedo o por temor, que porque tienen que invertir. ¿Sí? Igual tendrían que invertir con una persona sin discapacidad, pero ¿qué va a invertir? Les pongo un ejemplo, que contraten una persona con discapacidad visual como secretaria, supongamos, la persona cumple perfil, tiene las capacidades y las habilidades de manejar eso. Simplemente pongámosle JOS. Que me toca invertir. No le toca invertir porque el JOS es gratis. ¿Sí o no? En lo que yo sabía, el JOS es gratis. Entonces, simplemente es colocar el JOS en su computador y ahí tiene su persona con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Ahorita muchas empresas son BIC y dentro de los BIC tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde encontramos ahí la inclusión laboral. Muchas empresas BIC ya están desarrollando inclusión laboral. Esas son las antiguas, las empresas que creen que el empresario es el dueño de todo, pero ahorita depende de nosotros también realizar ese cambio y darle como esa, digámoslo así, esa sensibilización o esa educación a aquellas personas que no lo comprenden. Es lograr a que ellas lo logren comprender, lo logren analizar, de que no le cierres la puerta. Por el contrario, si vamos a mirar por la parte económica, incluir una persona con discapacidad te lleva muchos beneficios, a tal punto de que les dan el 200% de disminución de los pagos de declaración de renta a una empresa. ¿A quién no le conviene eso? A todos. Pero sí le conviene más a la persona con discapacidad tener opciones y ser validada laboralmente, con todo lo de ley. Ya. Control de tu micrófono. Gracias, Mónica. Listo. Creo que dices cosas re interesantes y que vamos a abordar más adelantito. Entonces, les propongo 10 minutos de receso, porfa, y ya regresamos. ¿Listo? 7:20 regresamos. Lucía, ¿puedo hacerte una preguntita, por favor? Control de tu micrófono. Sí, dime. Ay, qué pena contigo. Lo que pasa es que yo he entrado entre el viernes y entré también el miércoles, pero me tocó desconectarme corriendo y el otro día se me fue el internet. Entonces no he podido llenar la asistencia de ninguno de los 2 días, entonces no sé si se puede hacer algo al respecto. ¿Cómo estás, Alexa? No te preocupes, yo en este momento ya lo marco automáticamente acá en lista y no te preocupes, ¿vale? Ay, qué bueno, gracias, Dylan, qué pena, ya no los molesto, descansemos. Chao, gracias. Recuerden que si tienen cualquier duda o pregunta, tenemos el número de WhatsApp de asistencia, se los voy a reenviar por el chat.
Control de tu micrófono. Listo. Entonces, vamos a retomar. Listo. Entonces, vamos a retomar nuestra actividad con esto que ustedes ya han venido analizando, con esto que han venido pensándose. Vamos a revisar. Vamos a irnos a hacer un trabajo en grupos. Pero antes, si quieres, proyectamos por fin antes y proyectamos y vamos a la siguiente diapositiva, por favor, antes de irnos a trabajar en grupos. Claro que sí, profe, permíteme ya. Gracias. Yo no voy a prender mi cámara porque ustedes se van a ir a trabajar en grupos un tiempo, entonces... Listo. Entonces, cuando uno habla, porque nos vamos a ir a conversar sobre estos aspectos, y es, ¿qué es el ser? Cuando hablamos del ser, hablamos de un sujeto, de quién soy yo. No esperen, prendo la cámara. Voy a silenciar el micrófono un segundo porque voy a prender la cámara. No, yo estoy aquí. Control de tu Ya, micrófono entonces está activado. decíamos que vamos a revisar esto y es qué es el ser o quién es el ser. Y cuando hablamos de quién es el ser, hablamos de quién soy yo y quién es el otro. Pero el otro es la otra persona. Entonces, fíjense que con la discapacidad, cada una de nosotras tenemos una existencia plena. Y una existencia plena porque tenemos unas identidades y unas formas en las que nos podemos construir. Unas formas en las que nos entendemos, unas formas en las que nos reconocemos, en fin. Pero cuando hablamos de la discapacidad, fíjense que hay una negación social plena del sujeto. Es decir, que a veces lo más importante para la sociedad frente a nuestras existencias es la falta de, ¿no? Lo que no tenemos. Es decir, que pareciese como si no estuviésemos plenamente existiendo, sino como si nos falta siempre algo. Nos falta una capacidad, nos falta ver, nos falta oír, nos falta. Y pareciese como si eso fuera lo más importante. Y acá quiero hablar con algo, que decía Mónica al final, es un certificado no te define, pero tampoco te define lo que dijo el profesor, ¿cierto? O sea, es como entender que sí hay una existencia plena del sujeto. La discapacidad ha estado construida desde no existir plenamente. Ahora, cuando hablamos, hay otro elemento que se llama epistemicidio. Uno diría, Lucía, ¿qué es eso? Yo también me lo estaría preguntando. Pero básicamente tiene que ver, y el concepto es que se niega el saber de las personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted a veces le puede preguntar a una persona con discapacidad, venga, ¿dónde queda tal dirección? Pero no le van a creer porque pareciese como si las personas con discapacidad no supieran. Usted, por ejemplo, le puede preguntar a una persona con discapacidad intelectual sobre tal cosa y pareciese como si no supiera. Es como se le niega el saber. Y también el ser de las personas con discapacidad ha estado puesto sobre el cuerpo, pero el cuerpo deficitario, el cuerpo que le falta algo, el cuerpo no normal, el cuerpo no perfecto, el cuerpo que no es capaz, el cuerpo que no debería existir, el cuerpo no deseado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre es como hay una reducción y siempre la preocupación es sobre la deficiencia, sobre lo que le falta. Yo esta conversación también la tenía con las profes docentes de apoyo pedagógico porque ellas cuando llenaban, por ejemplo, el plan individual de ajuste razonable decían, es que el niño no hace, no mueve, no sube, no baja, no, y es como, ok, y tú desde lo pedagógico, ¿en dónde te vas a situar para fortalecer esas capacidades?
Y esas habilidades del estudiante. Si para ti todo no hace, no sube, no baja, 1, 2. En realidad, eso que tú estás trabajando, y quiero un poco irme hacia lo que mencionaba Joana, y es el proyecto de vida de quién es. Pues para cumplir el proyecto de quién, del profesor o del estudiante. Realmente, ¿cuáles son los proyectos de vida? Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que para quienes les gusta todo el tema de la pedagogía, se llama Carlos Escliar, y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo uno va, a veces parece como si uno fuera a la escuela, solo a aprender a sumar, restar y multiplicar, pero no va a la escuela a hacer proyectos de vida. Y claro, tenemos que transitar hacia allá, ya lo decía Joana, Joana o Mónica, bueno, alguna lo decía, o Nancy, ya no me acuerdo, pero alguna de ustedes lo decía frente a los cambios se hacen con movimiento social. Hoy no estamos perfectos, claro, no estamos perfectos, pero hemos hecho cambios y tránsitos. Ahora, el ser también se ha establecido por las construcciones que la sociedad ha hecho sobre nosotros, las instituciones. Entonces, parece como si fuéramos solo objetos que se intervienen y no sujetos políticos. Y eso tiene toda una diferencia. Y hablar de sujeto es hablar de una persona que tiene derechos, de una persona que tiene deberes, de una persona que debería estar desde la justicia social, de una persona que se reconoce, de una persona que está desde otros lugares, no esos lugares que se le han ubicado socialmente, sino desde otros lugares distintos. Con esto, Dylan nos hizo el favor o nos va a hacer el favor y ustedes lo que van a hacer es, se van a ubicar en grupos, pero no se preocupen que desde acá los vamos a ubicar. Seguramente ustedes tienen que dar como aceptar para unirse al grupo y ya después nosotros también los retomaremos a la plataforma. Para eso vamos a tener 15 minutos. Quiero que conversemos sobre esto que les acabo de decir y son estos 4 elementos, ¿no? Entonces, un sujeto que esencialmente no está completo, un sujeto que no se le reconoce el saber, ¿cierto? Desde la construcción que se ha hecho sobre la discapacidad, un sujeto que se ha denominado como deficiente, como no completo, como no perfecto, como no normal, y un sujeto que ha sido instrumentalizado por las instituciones donde muchas veces lo que se reconoce es que hay una persona que es un objeto como a intervenir, pero no es un sujeto con derechos, ¿listo? Entonces vamos a conversar sobre ello, quienes hicieron la carta que debían hacer para hoy, la van a leer, la van a conversar en estos, vamos a dejar 20 minutos, no 15, porque ya no tenemos tanto tiempo, vamos a dejar 15 minutos y luego vamos a venir acá nuevamente y vamos a conversar, ¿listo? ¿Es claro? Entonces si quieres ya nos ayudas con los grupos. Claro que sí, en 2 minutos ya tenemos los grupos. Listo, en este momento les va a aparecer ya para poder unirse a la sesión. Les va a aparecer un mensaje en pantalla. Que tus manchas no sean una carga más, bien, para todas tus tareas. La casa me tiene de cabeza, hoja de sol, vestido de... Si hay unas personas que pues no se fueron, ya las vamos a, pues ya les va a aparecer, por favor, denle a aceptar para que puedan trasladarse a esa sesión separada.
Eso no, veo por aquí todavía a la señora Ligia, a Lisette, Nancy. Ustedes, por favor, denle clic en unirse a la sesión para que ustedes puedan ir a las sesiones separadas. Control D. Tu micrófono. Creo que el compañero de Camila Vera ha Camila se abandonado la fue. reunión. Pero, bueno, creo que Camila salió. Camila no sé si Y me va- parece que salió, pero realmente porque están en las sesiones separadas. Camila Vera Ya ya. al momento, Ok. ya al momento en que les... ¿Sabes? Yo creo que Aparte habría se ha que unido. unirlos como, o a quienes no acepten, pues que trabajen acá como en la sesión grande, ¿sabes? Como, sí, porque de pronto hay personas que no saben cómo aceptar el Pues unirse a la acá reunión. veo, por ejemplo, que tenemos en esta sesión a Lisette, a Ligia, a Karen, a Cecilia, a Silvia, a Camila Vera, a Aurora. Siempre hay hartas. Y ustedes, compañeras, si nos pueden responder, porfa, si es que no se pueden unir a los grupos o no saben cómo hacerlo, pues para saber, porfa. Pues yo le digo unirme y me manda, es que separado 3 y quedo sola. Sí, sí, señora. Ahí, pues ya en cualquier momento, pues se va a unir alguien más. Solo que si se salen, pues siempre van a ver que están solas. Sin embargo, Ok. pues aquí hay un grupito, pues no sé si se quieran unir o si quieren hablar con las personas que están acá. Gracias. Control D. Tu micrófono. ¿Sabes qué? Podemos unirlas a ellas dos, a Camila y a la compañera. Que creo que Sí. Camila también se había quedado Camila Vera sola. dice en el chat. Mi compañero se fue. Sí, Ya, entonces ¿las podemos unir a ellas dos, please? las vamos a unir a las dos. Entonces, de hecho, casualmente, las personas que están acá están en la sesión separada 2 y en la sesión separada 3. Lo que es Camila, Ligia y Lisette están en la sesión separada 2. Entonces, si las tres se unen, ya quedarían ahí. Lo mismo lo que es la señora. Pues, o sea, acá en la sesión principal están las que están en la sesión separadas. Control D. Tu micrófono. Bueno, entonces ustedes si quieren ya pueden trabajar. Porfa, tienen 15 minutos para Alexa nos ha conversar. abandonado. Hola. ¿Estoy sola? Control D. Tu micrófono. Ustedes pueden ir trabajando. Jeremy Andrea se ha unido. Las personas que están acá pueden ir conversando. Recuerden que los Jeremy temas Andrea ha abandonado la reunión. que tenemos tienen que ver con lo que estaba en las diapositivas. Es importante, digamos, que quienes están acá puedan igual conversar, porque ahorita, Aurora ya se ha unido. digamos, no sé, por ejemplo, si ustedes pudieran hacer la carta, cómo les fue, si no, qué piensan acerca de cómo la sociedad ha venido construyendo todos estos temas de discapacidad. Bueno, ahí está para que puedan conversar Jeremy Andrea se ha unido. y pueden tomar la palabra. O sea, la idea es que este sea un diálogo, por eso los FINN se ha dividimos unido. por grupos.
Pues yo no puedo hacer la carta, pero por lo que les cuento, mi discapacidad es bastante complicada para los demás, porque pues para mí, yo ya me acostumbré a ser yo, pero para la gente a mí me discrimina mucho. Lucía, creo que estoy sola. Control de esta llamada está abierta a todo el... Pues parece que no estás sola, pero no sé si las compañeras quisieran intervenir igual. Ya vamos a regresar como con todos los compañeros en un minutito, porque vamos a ver cómo les fue en el diálogo y por qué no conversaron tanto, qué pasó, si les dio pena, si no pudieron abrir los micrófonos, si no supieron qué decir. Vamos a ver qué pasó, porque por ahí Camila pues lo intentó, pero no sabemos qué pasó con los demás, porque no conversaron, ¿cierto? Pero esperemos un momentito que ya vamos a traer a los demás compañeros a nuestra sección principal. Jeremy Andrea ha abandonado la reunión. En un minuto, a las 40 vamos a regresar al espacio. Ok, dale. Control de tu micro. Pero igual, gracias Camila por contar, por narrar un poco, digamos también, porque a veces como exponerse, ¿cierto? No es tan fácil. Exponerse Cabe siempre también se ha unido. va a ser difícil. Exponerse siempre va a tener unas Jeremy complejidades. Andrea se ha unido. También reconocerse como parte de la población no es fácil, ¿cierto? Enunciarse desde unos lugares no es fácil, pero bien interesante, Camila. Creo que has dado unos aportes súper valiosos. Claramente todas Denise Moscoso Media se ha unido. las personas han dado tremendos aportes súper importantes, pero bueno, ya vamos a regresar y ya vamos a conversar.
Oye, Lucía, te puedo hacer una pregunta. Espacio. Tu micrófono está activo. Listo. ¿Cómo nos fue? ¿Qué pasó? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo nos fue en los grupos? ¿Sí conversamos o no conversamos? ¿O nos quedamos en silencio? ¿Quién nos cuenta? En silencio. Control de tu micrófono. ¿Qué pasó? Camila nos dijo en silencio. Todos se quedaron en silencio, nadie conversó. O sea, todos fueron como, nos fuimos a los grupos y nadie habló, nos quedamos todos en silencio. Acá por lo menos Camila conversó y dijo como nos contó, pero nadie más conversó. ¿Qué pasó en los demás grupos? ¿Ninguno conversar? Nancy, adelante. Bueno, yo tengo en la calle, en la llegada a la casa y espero que me estén escuchando. ¿Tú me confirmas si me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos. Bueno, en el grupo yo me uní como de última, efectivamente conversamos del tema del conflicto social en cuanto a las discapacidades, pero pues digamos que nos centramos en hablar en el tipo de discapacidad, porque a pesar de que obviamente hablamos de no tener etiquetas y demás, pero tampoco se pueden comparar ciertas discapacidades unas con otras y con ciertas limitaciones. Particularmente pienso que lo que es la discapacidad mental e intelectual es la que está, digamos, más segregada, la que menos oportunidades tiene. Porque de todos modos, aunque no nos gusta que nos etiqueten y demás, si hay una condición, pues tampoco se puede desconocer. Y no se puede comparar una discapacidad o una limitación física con una cognitiva. Uy, no, esa conversación estuvo re buena. Estuvo súper interesante. Qué chévere. Y es que ese es el propósito, la intención es que ustedes puedan conversar también entre ustedes, que se conozcan, que sepan cuáles son los puntos de vista. Por eso aprovechen cuando hagamos sesiones de grupos, cuando nos vayamos a trabajar en equipos, porque fíjense que, y acá yo quiero un poco hacer énfasis en lo que dice Nancy, y es claro, acá hay toda una construcción, por ejemplo, frente a lo que implica la discapacidad psicosocial. Entonces acá como la idea es aprender, recuerden que hoy ya les pasamos el enlace. Recuerden que hoy no hablábamos de una discapacidad mental, ¿cierto? Sino de una discapacidad psicosocial. Porque resulta que los compas con discapacidad psicosocial se han venido parando sobre algo, y es que lo que nos han dicho es, ojo, no es solo como la psique del individuo, sino tiene que ver con la, ojo, no respuesta social a un individuo que en realidad tiene algún tipo, claro, de diagnóstico, sí, pero que ahí no basta. Es decir, miren, es que acá, y yo quiero ser como muy enfática en esto, la responsabilidad no es del individuo, ¿sí? Que yo tenga una discapacidad psicosocial, ese en realidad no es el problema. Por eso hablamos de una deshumanización. Cuando yo deshumanizo al otro, olvido que ese otro tiene unas, digamos, una relación con su entorno. Cuando yo creo que el problema es que él tenga una discapacidad intelectual y que por eso no aprende como todo el mundo, ahí es donde hay una deshumanización del sujeto, donde yo realmente lo entiendo como no completo, como no integral,
donde yo lo entiendo desde la deficiencia, donde yo olvido su saber, donde yo lo instrumentalizo, ¿sí? Ahí es donde pasa. Ahora, fíjense que hoy incluso, esto no lo digo yo, esto no es como, es Lucía que hoy los compañeros con discapacidad psicosocial tienen unos movimientos sociales, y ya con esto continuamos con la palabra, que se llaman el derecho a la locura. Y ellos dicen taxativamente o reiterativamente, pues sí, estamos locos y qué. Y tenemos derecho a estar locos y qué. Johanna Carolina Salazar dice en el chat, envías el link, por favor. Y hagan lo que quieran. Y estamos locos y qué. Y nos paramos desde acá y qué. Y yo incluso he conocido a personas que uno les dice como, venga, ¿y qué va a hacer la otra semana? Uy, no, la otra semana no puedo porque voy a estar interno. Porque yo sé que la otra semana me van a una crisis. Y los compañeros con discapacidad psicosocial se preparan y ya saben y conocen sus cuerpos. Pero en realidad para ellos el problema no es tener una discapacidad psicosocial, sino que el problema es la sociedad que no responde a sus realidades. Vamos con el uso de la palabra. No sé, Dylan, si me ayudas, please, porque no sé el orden. Entonces, vamos a ver el orden, intervienen, va terminando una la otra, van interviniendo y al final yo recojo un poco como lo que vayamos conversando, ¿listo? Entonces, adelante, ¿me ayudas con el uso de la palabra, please? Control D. Tu micrófono ¿En está qué orden apagado. tiene el uso de la palabra? No sé si alguien, porfa, nos ayuda para dar el uso de la palabra, porque es que no alcanzo, no sé cómo, en qué orden lo tenemos. Dice en el chat, es que todavía lo envían en enlace. Bueno, yo levanté la mano, no sé si fui la primera o no, pero... Listo, no, dale, eso ya levantaste la mano ya con Bueno, toda. para compartirles a todos, nosotros en la sala que estuvimos, Mónica fue una de las participantes, ella nos compartió la carta, una carta muy completa, muy clara, y pues también yo les comenté que pues yo leí el documento, pero pues la carta como carta no la he elaborado, yo tengo como, saqué del documento pues los temas que más llamaron mi atención. Sin embargo, pues digamos, dentro del tiempo que tuvimos para la discusión, creo que se nos fue en que yo les estaba compartiendo pues como experiencias de lo que hemos vivido con mi hija, que mi hija tiene síndrome de Down y tiene 33 años. Entonces, pues yo les comentaba en el grupo cosas pues como de la experiencia que uno ha vivido con Marcela, que se llama mi hija. Y pues comentaba también que si bien hemos visto que sí se han logrado, digamos, yo lo llamé como el término de evolución, sí hemos logrado evolucionar en muchos conceptos y en muchos temas y en muchas formas de aceptación de nuestros hijos en la sociedad, pues también nos falta todavía. Entonces, y se nos fue el tiempo y no alcanzamos a discutir ni a hablar más. Eso pasó. Eso fue lo que, digamos, en la sala hicimos, Lucía y el resto del grupo, para que lo sepan. Control de tu micrófono. Muchas gracias, qué interesante. Listo, ¿quién más? ¿Quién seguía? Creo que va Alexa y luego Mónica, si no estoy mal. Alexa, ¿nos escuchas? Listo. Entonces, mientras tanto, Mónica, tú has pedido la palabra, ¿verdad? No, está Majo Sarmiento, profe. Ay, perdón, Majo, dale adelante. Pero creo que nos había dicho en la clase pasada que era Jacqueline, ¿cierto? Sí, profe, buenas noches, sí señora. Buenas noches. Que es el nombre de mi hija, pero no lo he podido configurar diferente. Pues, profe, mi compañera Nancy intervino ahondar un poco más en el tema. Pues
nosotros lo que hemos evidenciado a través de estas clases que hemos tenido y de los textos que tú nos has enviado es que ha sido muy notable que se ha hablado mucho de las discapacidades notables físicas, ¿sí? Pero que no se ha abordado, seguramente se va a hacer más adelante, de la parte mental, de esas, por ejemplo, enfermedades crónicas, psicológicas, y cómo se podría hacer, aunque hay diferentes grupos ya que pues están en una lucha por los plenos derechos y capacidades que tienen las personas en condiciones físicas o mentales que aparentemente son limitadas, pero como hablábamos con ellas, desarrollan otras que muchas veces no percibimos, pero desarrollan, por ejemplo, en capacidades como la pintura, ¿sí? Personas que no tienen brazos, con los pies pintan y hacen unas cosas que, bueno, uno se queda asombroso como por citar algún ejemplo, ¿sí? Pero entonces hablábamos que esto es una construcción social donde surgen muchas barreras y prejuicios, ¿no? No solo de las condiciones físicas, sí, evidentes, sino debemos abordar también las mentales, porque en América Latina pues falta eso, falta mucho, ¿no? No solamente reconocer que la persona con discapacidades son personas con derechos y plenas capacidades, con saberes que pueden desarrollar a través de otras capacidades que tienen. Pero entonces es incluir y respetarlos, no excluirlos, pero también no solamente las que son evidentes, vuelvo y reitero, que son las físicas, que solamente vemos eso como la persona que es falta de visión, la persona que es falta de movimiento, sino hay otras que para mí son súper importantes porque lo he vivido, eh, y que uno no se tiene que etiquetar, venga, yo tengo discapacidad en esto, aunque no sea evidente, ¿sí? Entonces, personas como yo somos muy excluidas y tanto así que laboralmente somos súper excluidas porque resulta y pasa que en la parte médica naturalizan tanto las cosas como enfermedades crónicas que, bueno, es un caso más, bueno, démosle este trato y ya. Entonces no es un trato ni digno y es totalmente desnaturalizado, deshumanizado. Entonces también es abordar eso, abordar esa parte de esas enfermedades también que son silenciosas, pero que cuestan tanto. Y es trabajar desde el ámbito no solamente social, sino psicológico, porque somos tanto afectados las personas con esas discapacidades silenciosas como las incapacidades que son discapacidades, no incapacidades, sino discapacidades evidentes. Entonces es abordar como todo ese plano y hacer esa construcción social desde ahí. Control de tu micrófono. Listo, muchas gracias. Vale. Vamos a conversar seguramente, sí, pero, es decir, sí vamos a conversar, si quieren, sobre la discapacidad psicosocial, pero lo vamos a ver desde los activismos, ¿sí? No lo vamos a ver como desde, no sé, qué es la bipolaridad, qué es la esquizofrenia, qué es el trastorno de la personalidad, qué es, porque digamos que acá hay todo un sentido, y recuerden que este diplomado está puesto desde los liderazgos, ¿sí? Desde lo que implica la organización, desde lo que implica el empoderamiento, la autonomía. Entonces, seguramente yo voy a hacer todo lo posible porque nos acompañe una activista de México que se llama Amelia y que viene trabajando con, digamos que con unos compas frente a lo que significa el derecho a la locura, ¿sí? Y cómo ellos hablan y por qué hablan del derecho a la locura y qué significa el derecho a la locura y en fin. Y también seguramente podremos conversar también con algunas otras personas, porque la idea es que enriquezcamos el espacio y que realmente reconozcamos también otras experiencias que nos permitan realmente, tal vez, yo no sé si el sentido, para mí tal vez el sentido puede ser desaprender, pero ese desaprender también nos tiene que llevar a aprender nuevas formas de reconocer la discapacidad. ¿Listo?
No sé si alguien más quisiera Johanna Carolina mencionar. Salazar dice en el chat, por favor, el link. Ya les enviamos el enlace. Control de tu micrófono. Listo. ¿Alguien más quisiera mencionar algo mientras tanto? Y ya ahorita les enviamos el link, por favor. Ya un momento, profe. Catalina Lopeta. Listo. Hola, Señora, hola. gracias. Profesora, yo tengo una inquietud, o más que una inquietud, una observación con referente a los personas con discapacidad ante los juegos, ante las competencias, ante las medallas, ante los apoyos que dan los departamentos acá en Colombia y en otros lugares, pero en otros lugares son más apoyados. Acá en Colombia, tras de que los deportistas no siempre son remunerados, peor son los discapacitados, que en muchas ocasiones los disminuyen, los aíslan, no son tan visibilizados. Entonces, uno analiza muchas situaciones y lee casi un poema diario en honor a ese esfuerzo, a esa lucha, y son de admirar, y son profesores, y son líderes de vida. Entonces, es muy importante todo lo que se ha avanzado, pero nos falta mucho. Pero es de tener en cuenta y de felicitar y de agradecer que una persona con ese esfuerzo de superación trate de salir por ellos adelante, ayudan a su familia y tienen que tengan el reconocimiento de un país. Esa es mi reflexión. Control de tu micrófono. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Construcciones sociales. Si los Juegos Paralímpicos no son tan importantes como los Juegos Olímpicos, o si realmente como todo esto que se hace sobre la discapacidad realmente deja de ser tan importante porque no es sobre los cuerpos bellos deseados, ¿no? Claro, y sin duda creo que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un montón de victorias, por ejemplo, con los compañeros que juegan bocha, con los compañeros que practican jabalina, con los compañeros que practican tenis de mesa, o sea, hemos tenido un montón de elementos bien importantes que creo que nos han llevado como a reflexionar sobre todo esto. Yo, antes de finalizar nuestra sesión, quisiera preguntarles hasta acá cómo nos hemos sentido, cómo vamos, qué les ha parecido la clase. Estaría muy bien escucharles. Bueno, yo tomo la palabra porque es que estamos como calladas hoy. La verdad, pues a mí me ha parecido muy interesante, bastante interesante, pero sí a veces hace falta como la participación de todos nosotros, porque por ejemplo en mi caso, como hoy ha pasado creo que más que los días anteriores, y es que no decimos nada, nos quedamos callados y pues la idea también es aprovechar como el tiempo de este diplomado porque pues es corto, 2 horas se pasa muy rápido, entonces de pronto invitarlas a las compañeras a que participemos un poquito más porque pues creo que el tema lo amerita, el esfuerzo que se está haciendo de parte de ustedes también es muy valioso y pues debemos aprovecharlo. Gracias, Lucía. Control de tu micrófono. Muchas gracias. Aurora te dice en el chat, muy interesante y se aprende mucho en el conocimiento. Gracias, Aurora. Camila, señora, te escuchamos. Pues a mí me parece muy interesante, sobre todo porque a ti te conozco en diferentes espacios
y no sabía que tenía esta experiencia. Entonces me pareció muy diferente por lo que tú dices, ¿no? Los que nosotros con discapacidad en medio la, la percepción engaña. Entonces me pareció muy interesante eso. Control de tu micrófono. Gracias. Muchas gracias, Camila. Sí, sobre todo la intención es a que nos sintamos recogidas y recogidas, pero también y recogidos, bueno, más recogidas porque solo somos, en su mayoría solo somos chicas. Pero también la invitación sí es a que podamos participar más, porque, y también que ustedes, digamos, un poco puedan expresar. Sabemos que a veces los horarios son difíciles porque vamos en el transporte, porque nos tenemos que conectar, porque bueno, pero la intención sí es a que podamos participar, que ustedes realmente también puedan hacer uso de los espacios. Las próximas sesiones vamos a ver un poco más qué es esto y seguramente ya lo han escuchado tal vez algunas personas, pero otras no, porque este no es un diplomado como los que tradicionalmente vemos, ¿no? Es como, bueno, háblame de los tipos de discapacidad, qué tipos de discapacidad hay, cuáles son los diagnósticos, y dígame, por favor, cuáles son los ajustes que yo tengo que hacer. He aprendido mucho y las lecturas, aunque son densas, son interesantes. Está bien, mire, ya prometemos no dejar lecturas tan densas. Es importante todo el compartir de saberes y admiro a Camila y profe. Muchas gracias porque muy fortalecedor. Listo, muchas gracias, Joana. Fíjense que la idea es, prometemos no dejar lecturas tan densas, pero la idea de este diplomado no es como conocer, bueno, los tipos de discapacidad, sino también que ustedes sepan hoy en términos de discapacidad, por ejemplo, no sé si ustedes ya saben qué son los capacitismos, qué son los anticapacitismos, cuando hablamos de contracapacitismos, ¿de qué hablamos? Este diplomado es un aprendizaje colectivo bacano. Súper, gracias, Mónica, porque la idea es precisamente eso, que sepamos, bueno, y también cómo lo viven las personas. Voy a intentar que conversemos con una organización de personas que se reconocen como neurodiversas o con un líder que es el youtuber. Búsquenlo, se llama Jonathan, ay, no, mentiras, no me acuerdo el apellido, pero nada, ya dentro de 8 días. No, dentro de 8 días no. Sí, dentro de 8 días vemos un video de él, porque él es un activista muy, muy bueno. Vamos a ver si puede venir a acompañarnos en la clase. Gracias, Aurora, para ver si puede venir a la clase. Él es muy, muy bueno. Se llama Jonathan, sí, creo que es Jonathan Maldonado, pero ahora no me acuerdo. Es que también hay un mexicano, un autor mexicano muy bueno que es una persona cuidadora de una chica con síndrome de Down y es un artista muy bueno. Pues muchas gracias a todas. Nos vemos el próximo miércoles. Karen Sánchez dice en el chat. Gracias, A profe, por las compartir 6. con nosotros esos conocimientos. No, Karen, con mucho gusto. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y vamos a ver, en serio, vamos a traer como unos invitados chéveres. Gracias, Lucia. Y también voy a tratar de que conversemos con un activista que se llama Kevin, pero es que ahí sí toca mover intérpretes de lengua de señas, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Para que incluso Kevin nos enseñe ahí por ahí algunas señas chéveres. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por nuestras vidas, pero por lo pronto, descansen. Muchas gracias por el espacio, gracias Yolanda, gracias a todas las que han participado. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una linda noche y no olviden porfa revisar su plataforma. Bueno, que estén bien, chao. Gracias, profe, bendiciones para todos. Bendiciones para los 3 que nos colaboran en el curso. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.